estimada que me está escribiendo por ahí, sí, ¿verdad? Estamos bien. Ese teléfono tiene un problema, vieran ustedes, que cuando dice a descomponerse, ¿quién lo para? Gracias, muchas gracias, le agradezco mucho. Muy bien, y ahí estamos, ya. Todo perfecto, dice, se escucha y toda la cuestión. Y bienvenidas, muchas gracias. Jutiapa, Jutiapa. Jutiapa, un lugar muy bonito, ¿verdad? Muy acogedor, Jutiapa, muy pequeño, pero muy bonito. Entonces aquí Adrián hace un comentario, ¿verdad? En relación a la palabra que yo creo que yo la dije hace 8 días y no la expliqué, pero aquí ya están explicando de qué se trata. Esto es para que un documento guatemalteco surta efectos en el extranjero. Porque si ustedes llevan solo el documento para que funcione en el extranjero, no se lo recibe, sino lleva la legalización de firmas. Esto es trámites, no trámites, sino que pases legales dentro de Guatemala para surtir efectos fuera de Guatemala. Hay que estar que los pases, dice, también hay que estar claro, dice que los pases de ley van a ser distintos dependiendo del tipo de documento para apostillar. Sí, yo del apostillado hablé de la certificación de nacimiento nada más. Documentos provenientes del extranjero como un mandato no lleva el mismo trámite y un mandato de nosotros para que alguien nos haga un negocio en el extranjero tampoco es el mismo trámite, porque si nos damos cuenta aquí del apostillado, del certificado de nacimiento, estamos hablando de la firma del registrador nacional de las personas. Cuando yo explico, y en su momento que nos tocan los mandatos, que vamos a platicar en los mandatos, voy a explicar los mandatos. La legalización de firma es del director del Archivo General de Protocolos, pero previo a la legalización de firma del director, el director a nosotros los notarios nos legaliza la firma. Entonces sí, dependiendo del documento, así será el trámite. No varía mucho, pero sí es un tanto distinto, ¿verdad? El arancel es diferente, dice en el archivo de protocolos, por ejemplo, el costo es de 150 más 10. Esto que dice Karen ha de ser la legalización de firma del notario, supongo yo. Normalmente el documento lo devuelven legalizado en 24 horas, dice. Sí, en el archivo general de protocolos 24 horas, pero si ustedes dicen que vienen de un departamento y que van a tener que regresar, lo más que se tarda para hacérselo son 3 horas. Ojo, tienen que hablar, ¿verdad? El pase de ley que hasta el momento se me hace el más largo es el de los antecedentes policíacos. Ah, es que eso es otra cosa, ¿verdad? El de los antecedentes policíacos. Porque ahí habría que ver, ¿verdad? Si hay que primero limpiar los antecedentes, si es un trámite muy largo, ¿verdad? Pero si es solamente para llevarse los documentos para allá, sí llevo con un poquito 2 días más, creo yo. Pero hay que estar atrás, ¿verdad? Ese es el tip, ¿verdad? Bueno, ahí estamos, retaluleo. Esos son temas, ¿verdad? De hace 8 días que estábamos trabajando. Bueno, pues les cuento, fíjense ustedes, de que mi querida Indira, de C Central, que es nuestra encargada de C Central, me mandó unas diapositivas y me dijo que las proyectara yo en pantalla. El problema que hago la aclaración que tratamos de ver en esta computadora que está por aquí, tratamos de ver dónde podíamos insertar el USB, dónde podíamos insertar eh, para hacer la proyección. En realidad esta computadora no la tiene. Es más, ni siquiera tiene para CD. Son tan modernas. Tiene nada más para insertar una pestañita que es 2 puntitos que tiene, no sé cómo se llame. Recuerden que están hablando de una señora muy adulta que no sabe nada de tecnología. y, pero hay que trasladar la información a ese documento. Yo aquí en mi casa, Villanueva, yo vivo en Villanueva, no tengo computadora. Si estaba hablando ahí en el desayuno con mi sobrina, le digo, ay, me urge una computadora de mesa, porque para mí es más fácil trabajar en computadora de mesa. Esta que mi hija me dio, recuerden que mi hija tiene 27 años y todo es así tan moderno que se pasa de moderno, que cuando quiero escuchar un disco para trasladar una declaración de alguien, no tengo ni para disco. Entonces me dice, compra el aparato y se lo adaptas.
comprar, etc. Entonces, no tengo cómo, hoy luché para mandárselos, pero para dar cumplimiento a lo que dice Indira, yo voy a leer lo que ella me mandó. Aparte lo voy a colocar en nuestro grupo que tenemos de notariado, que algunos han dicho de otros cursos y rápido alguien ahí le contesta, no, ese grupo es de notariado, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Pues Indira dice que se recuerda, dice, para que sean válidos los cursos deben haber cumplido, dice, con su asignación. Yo pienso que todos los profesores les van a hacer esa proyecto, todos los profesores que manejan bien la tecnología y que tienen ese sistema para ponerse, proyectárselos a ustedes. Yo luché aquí, después de las 7 de la mañana estamos luchando aquí y no se pudo. Dice que para que sean válidos los cursos deben haber cumplido con su asignación en el formulario F-03-06-06-2019-001. Límite dice 8 de agosto, o sea, mañana. Para quienes aún no han cumplido con este requisito, llenar, firmar y enviar o entregar a tu sede antes de la fecha antes mencionada, dice. Y efectivamente ahí está el formulario. Ella acompaña un formulario, el formulario lo acompaña, que yo digo que ustedes lo pueden descargar de ahí de la página de la U, si no han cumplido con ese requisito. Yo un consejito les doy así, fuera del asunto. Guarden todo el trámite que hacen, guarden sus recibos. Si pagan retrasada, guarden su retrasada. Si pagan un mes, guarden lo del mes, todo, pero miren ustedes bien guardadito por cualquier cosa. El formulario, guárdenlo muy bien. Ahí dice recordatorio, dice, son 2 diapositivas. Yo le digo a Indira que no cumplo con proyectar, pero cumplo con decirlo, ¿verdad? Recordatorio a los estudiantes, dice, a los estudiantes se les recuerda que a más tardar este domingo 8 de agosto, dice, deben completar el proceso de inscripción y asignación de cursos para que sus cursos puedan ser formalmente acreditados en el portal académico de la universidad. Es indispensable que entreguen en la sede académica a la que pertenecen el formulario de inscripción y asignación de cursos, dice F-3-06-06-2019-01, debidamente lleno y firmado antes de la fecha indicada. Universidad Rural. 2 temas que deben tomar en cuenta, mis estimados. No lo olviden, entreguen eso, pero yo les aconsejo que toditito que van a entregar, que sea con copia, que le sellen de firmado y recibido, y su copia guárdenla ustedes hasta el día que sean alumnos egresados de la universidad. Posteriormente ella me manda aquí mi calendario, pero yo creo que del calendario lo único que nos interesa a ustedes y a mí son los exámenes. Ahí estamos, los exámenes, pero eso ya sabemos, ¿verdad? Que hoy es la 4ª clase y el otro sábado, última clase y vamos al examen, ¿verdad? Ahora, dependiendo de las fechas, yo doy clases el sábado que no tengan mi curso y cuando tengan mi examen, pues no doy clases, ¿verdad? Así es como ha funcionado con ustedes y así va a seguir funcionando. Bueno, entonces esos son los 2 anuncios que yo ya me di a la tarea de trasladárselos a ustedes porque, pues, no lo pude proyectar, ¿verdad? Ay, qué pena, dirán ustedes, ay, esta santa, ya saben qué, ¿verdad? Obsoleta, no puedo, pero ya hice el anuncio, ya cumplí y tal vez si nos da tiempo antes de terminar la clase, nuevamente voy a hacer el anuncio. Bueno, hoy nos toca la 4ª semana. Y en la primera semana hemos estado hablando del protocolo, de todas las formalidades o de todos los requisitos de forma, podría decir, del protocolo. En la siguiente, hace 8 días, platicamos mucho del artículo 29, yo les recité una escritura pública y hablamos del artículo 29 y que no tenemos que perder de vista el poder y el deber faccionar el instrumento público de conformidad con el 29. Pasé así, rapidito, el 30 y el 31. Hoy vamos a platicar el 30 y el 31 y unos más que están en el código de notariado, que posiblemente no estén en las diapositivas, pero sí vamos a platicar de ellos, ¿verdad? Hoy toca 4ª semana, el instrumento público.
Y nuevamente volvemos a trabajar dentro del protocolo. Pero yo, como hay libertad de cátedra, voy a orientarlos un poquito al documento público. O mejor dicho, los voy a orientar al trabajo dentro del protocolo, que es el instrumento público, y fuera del protocolo, que hay mucho que hacer notarial fuera del protocolo. El objetivo de la clase, entonces, de hoy, ¿verdad? El objetivo de la clase, aquí la tengo por este medio, está por aquí. Dice, uno de ellos dice que el alumno dice, comprenda lo relacionado al instrumento público. Ya les dije, siempre, todavía 2 fines de semana seguidos, creo que les voy diciendo, que nosotros al instrumento público aquí en Guatemala, bueno, eso yo creo que solo aquí es, ¿verdad? Tenemos una denominación como sinónima, ¿verdad? Decimos instrumento público, escritura pública. Y yo digo cartular. Hace 8 días me hacían una pregunta que ya no alcancé a contestar, que decía, voy a ver si la señorita me lo vuelve a mandar, que en algunos pueblos dicen escritura privada, dice, y escritura pública. Sí, sí, esas son diferentes denominaciones. Fíjense que cuando en algunos lugares, en algunos departamentos, en algunos pueblos, recuerden ustedes que el ejercicio, y no recuerden, sino quiero que sepan ustedes que el ejercicio notarial más consecuente, más, como les dijera yo, que se hace más, pues, que se trabaja más, es en el área departamental, en el área de los municipios. Hay muchas personas que tienen bufete en un municipio, en otro municipio, en una aldea, en otra aldea. El día jueves me dio mucho gusto ver a un par de alumnos que son de Tajumulco, San Marcos. Llegaron a ver su proceso. Están demandando la nulidad de unos instrumentos públicos, ¿verdad? Y cuando los vi, estos fueron mis alumnos, y con medio de gusto. Y me dicen ellos, nosotros nos venimos de Guatemala. Aquí viví. Nos venimos de Guatemala y pusimos nuestra oficina en Tajumulco. ¿Y cómo les va? Solo con notariado salimos licenciados. Solo con notariado, porque hay mucho negocio, hay mucho trueque, hay mucho compra-venta, hay mucho arrendamiento. Y solo con notariado vamos. Entonces dice uno de ellos, con decirle, dice, que mire la fecha que estamos y llevo más de 800 instrumentos públicos. Entonces, se corrobora lo que pienso, ¿verdad? De que en el área departamental, en el área de los municipios, pues hay mucho negocio, ¿verdad? Pues entonces, indistintamente de cómo se le llame, instrumento público, escritura pública, cartular, escritura privada, escritura pública, como dijo la compañera, todo ese tema es dentro del protocolo. Yo la única diferencia que les voy a hacer del instrumento público es que hay escrituras, instrumentos o cartular o escritura privada o escritura pública con registro, con inscripción registral, o sea, derechos de propiedad, y hay escrituras públicas, o como la quieran llamar, cartular, que no son escritas, que son derechos de posesión. Esas son las diferencias que ustedes tienen que conocer. Si son escrituras públicas registradas, si son derechos de propiedad, eso lo van a encontrar ustedes cuando el título de propiedad que les acompañe va a aparecer un número de finca, folio y libro. Dice, finca número 5, folio 5, de libro 5, finca número 5, folio 5, de libro 5 de Quetzaltenango. Eso quiere decir que esa finca está inscrita en el segundo registro general, en el segundo registro de la propiedad. En derechos civiles enseñaron a ustedes. Un capítulo de derecho civil completo se dedica al registro de la propiedad. Y ahí aprendieron ustedes de que hay 2 registros. Registro general de la propiedad, que está aquí en Guatemala,
y segundo registro de la propiedad que está en el departamento de Quetzaltenango. Por supuesto que el registro de la propiedad tiene muchas sedes, tiene muchas subsedes. El registro de la propiedad, aquí en Guatemala, si yo quiero ir a inscribir o a ver una mi finca, voy aquí por la calle Montúfar y ahí está una sede. Si voy por Oriente, si voy por, no, Oriente, no sé qué, voy por Paracobán, paso, no agarro Paracobán, sino agarro para Teculután, y en Teculután hay una sede, ¿verdad? Si vamos a San Marcos, en San Marcos tenemos una sede, pero registros en sí solo hay dos. El de Guatemala, que se llama Registro General de la Propiedad. Hay una discusión sobre inmueble, ¿verdad? Dice, no, no es inmueble, porque ahí se... Y en mucho tiempo, oigan, en mucho tiempo yo cuando daba mi clase hacía esa diferencia y decía, registro de la propiedad inmueble no se dice, les decía, porque ahí se inscriben vehículos y un vehículo es un bien mueble. Pero ahora los vehículos ya no están ahí, ahora su nombre sí es exacto, ¿verdad? De registro de la propiedad inmueble, pero es indistinto. Entonces ahí sí van a inscribirse bienes con número de finca, folio y libro. Los derechos de posesión no tienen inscripción, pero nosotros los notarios sí hacemos escrituras públicas relacionadas al derecho de posesión. Hay muchos terrenos aún en muchas partes que lo que las personas tienen es la posesión de los mismos. Fallecen y dejan en posesión y hay 3, 4 generaciones que lo tienen en posesión. Para poder tener la propiedad de ellos, ustedes ya lo aprendieron en derecho procesal civil, que hay que iniciar diligencias voluntarias de titulación supletoria. Por supuesto que para iniciar las diligencias de titulación supletoria, ustedes debieron haber tenido los bienes inmuebles por más de 10 años, ¿verdad? Tal y como lo dice la ley, en forma pública, pacífica, continua, de buena fe, a nombre propio y en calidad de dueño. La ley de titulación supletoria permite que yo lo obtenga y diga, que yo haga las diligencias y que diga que vienen de mis ancestros, que vienen de mi mamá, de mi abuelo. Antes no, antes era el que lo hacía, el que hacía las diligencias, ese lo había poseído en forma pública por más de 10 años. Aun y cuando el trámite se puede llevar hasta un año, así bien objetiva yo, ¿verdad? Con los tribunales. Hay que esperar otros 10 años para adquirir directamente la propiedad. Ahora, ¿pueden ustedes como notarios hacer instrumentos públicos de derechos de posesión tomando en consideración de que en 10 años puede aparecer otro con igual o mejor derecho y yo voy a hacer la compraventa y lo va a vender en 1,000,000 y que este va a perder 1,000,000? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer con aquel argumentito que yo di hace 8 días que dice bajo solemne juramento de ley, y en una de las cláusulas de su instrumento público hay que colocar precisamente el historial de esa finca. Declara la vendedora que dicho inmueble lo obtuvo por venta, donación que le hizo fulana de tal, y que después de transcurrido tanto tiempo ella inició las diligencias de titulación supletoria y en auto de fecha tal y tal el juez declaró con lugar las diligencias, por lo que desde hace 3 años para acá no ha habido ninguna persona que se presente con igual o mejor derecho, pero eso se lo hace saber a la compradora, haciéndose responsable de lo que pueda suceder en lo que pasa el plazo establecido en el artículo tal del Código Civil y el Código por todo el trámite que está por ahí. O sea, sí pueden hacer instrumentos públicos. No por eso van a dejar de ir a un negocio, no, porque si ustedes colocan todo favorable a las dos partes, ilegal a las dos partes, no va a pasar nada. De aquí a mañana aparece alguien y digan, bueno, me presento, dice al juez, solicitando dejar sin efecto
las diligencias de titulación supletoria porque ella tituló un pedazo de terreno que era el mío. Entonces se dilucida todo en la vía judicial y pierde, ¿verdad? Pierde el caso esta persona que vendió. Pero como la escritura pública está clarísima y dice que puede pasar eso, lo que tiene que hacer es resarcirle los gastos a aquel que compró. Por eso es indispensable y por favor eso sí, no lo pierdan de vista. Y no lo olviden, el precio del bien. Hay que colocar el precio real del bien. Como estamos hablando de instrumento público, en el campo práctico ustedes van a encontrar varios precios de un bien. Yo siempre, mis ejemplos son de compraventa, ¿verdad? Pero el instrumento público también puede ser de mandato. Hay que colocar el precio real. Va a aparecer un precio que tiene la municipalidad. La municipalidad puede tener 5,000. Un precio que tiene Vicavi, Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Este puede tener 10,000. Va a aparecer un precio que tiene el Registro General de la Propiedad. En el registro tiene 15,000. Y ahí vamos 3 precios. Va a aparecer un precio que les va a hacer un valuador. El valuador va a decir esto cuesta 100,000. Pero va a aparecer el precio real que ustedes pagaron, y ustedes pagaron $500,000. Eso hay que colocar. Y que el impuesto, si yo tengo para comprar un bien inmueble, tengo que tener para el impuesto. Y yo creo que si ustedes en su parte asesora me explican que a la hora que suceda un problema yo solo voy a recibir el precio que dice el instrumento público, yo no aceptaría que pusieran un precio muy bajo. Yo me iría a colocar el precio real, porque a la hora que haya un juicio por ese problema, a mí me va a devolver el que me vendió el precio real. Y aquel ejemplo que les puse de la señora, ¿verdad? Que compró una casa en zona 1. Se llama un relajo. Yo lo conocí por una supervisión que fui a hacer al Ministerio Público. Yo trabajé en supervisión general del Ministerio Público. Y cuando voy a hacer, le dije, cuando la señora está denunciándolo, porque tanto tiempo que se tardó con el proceso, ay, sí, dijo, ese proceso lleva como 4 años. Y ya estuvo, aquí está la sentencia, dijo el auxiliar fiscal, aquí está la sentencia y ya estuvo, solo que a ella le notifique. Pero el pleito de ella es por lo que le van a devolver, después de todo lo que gastó en abogados y todo. 4 años de juicio, se declaró con lugar, hubo una falsedad en el instrumento público y ella salió ganando y entonces el juez ordenó que se le reintegrara el precio que ella había pagado, las costas judiciales, que fue lo más que ordenó el juez. Las costas judiciales, miren ustedes el arancel, yo creo que ya lo leyeron, el arancel, 25 quetzales por un memorial, dice, el arancel es para llorar. Y al final el enojo de la señora era porque le devolvieron 500 quetzales, porque ese había sido el precio que habían consignado en el instrumento público. Entonces el instrumento público, aparte de todos los requisitos que hemos platicado, debe ser real. El trabajo que ustedes como notarios hagan al momento de hacer un instrumento público debe ser objetivo. Esa es la idea, que aprendamos eso. Lo de las formalidades las hemos venido trabajando, formalidades normales y formalidades esenciales del instrumento público. Y hoy vamos a ahondar un poquito más en las obligaciones previas, instantáneas y posteriores a cada instrumento público. Y antes de decir la definición del instrumento público, voy a darles un par de ejemplos en relación a las obligaciones previas, instantáneas y posteriores. El tema de Derecho Notarial 2 es que tenemos que hacer prácticas de legalización de firma, legalización de fotocopia y algunas representaciones, que lo hay muchas representaciones. En cuanto a las obligaciones previas, instantáneas y posteriores de una legalización de firma, como obligación previa tiene que ser, ¿verdad?, que la persona que requiere nuestros servicios traiga su documento de identificación, que se identifique y por lo menos que esté frente a nosotros y que nos diga, mire, quiero que me legalice la firma. A usted no le interesa en absoluto el negocio que está en el documento, porque usted va a hacer exactamente lo que dice el Código Notarial, que el notario da fe de las firmas. O sea, cuando hay un proceso penal o civil por esa legalización de firma, y cuando usted, darles un ejemplo
absurdos los ejemplos a veces que yo doy, ¿verdad? Ejemplos extraños. Vienen ustedes aquí conmigo y me dicen, quiero que me legalice mi firma en este documento. Si ustedes como mis clientes ven que yo como notaria estoy leyendo el documento, párenme y díganme, solo queremos la legalización de firma. Entonces lo único que tengo que hacer yo es decirle firmen aquí, firmen aquí. Voy a ver si les mando un ejemplo de legalización, si no, hay compañeritos tan lindos que en el grupo apoyan con todo eso. Si alguien puede mandar una legalización de firma, mandémosla por favor al grupo y después yo en mi tiempo me pongo a decirles esto sí, esto no, ¿verdad? Si alguien lo tiene, si no, pues yo la voy a mandar. Yo no tengo por qué saber el contenido del documento. Y entonces yo cumplo mi función notarial y tal y como se las estoy enseñando. Ustedes también, las personas les firman, ustedes hacen la legalización, muy sencilla la legalización, lleva 10 renglones. Firma. Las personas nuevamente, dice, los signatarios vuelven a firmar conmigo la presente acta de legalización al tenor del artículo 55 del Código Notarial. Firman nuevamente las personas, ustedes colocan las palabras ante mí, firman y sellan y colocan el impuesto. La legalización de firma lleva un impuesto fiscal de 5 quetzales y un impuesto notarial de 10 quetzales. Y esto, de repente, estos dos andan en tribunales. Y resulta que como hoy todo es viral, ¿verdad? Que hoy es peligroso, ¿verdad? El tema bueno, algunos tal vez nos enojamos, algunos pues a veces nos da risa lo que sucede, ¿verdad? Se enteran ustedes por los medios de comunicación, ¿verdad? Que esta persona está siendo procesada por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y que le encontraron 50 de esto, 50 de lo otro, pero lo más que le encontraron fueron 5,000 quintales de cocaína y 5,000 quintales de heroína. Y que ahí miran ustedes su nombre como notarios. ¿Y por qué? Resulta que como no los dejó ver el documento y ustedes solo legalizaron la firma, en realidad lo que usted hizo al legalizar la firma fue una compraventa de 500 quintales de heroína. Imagínense, eso es carísimo. Y aparecen ustedes, pero ustedes no tienen ninguna responsabilidad porque el mismo código de notariado establece y bien, los llaman y viene el Ministerio Público a investigar. Recuerden que muchos auxiliares del Ministerio Público ni siquiera son abogados, hay auxiliar fiscal 1 que no es abogado y desconocen esos temas y viene y lo cita a usted. En primera puede iniciar su juicio en contra de quien lo citó, porque no tenían ni por qué citarlo, ni por qué sale su nombre en los medios de comunicación, porque usted da fe de las firmas, más no del contenido del documento. Entonces, como obligación previa, en ese tema de legalización de firmas, es únicamente la identificación. Obligación instantánea es redactar y que le firmen, y obligación posterior es entregarle el documento al cliente, pero cumplir con el artículo 59 del Código Notarial. Igual es el instrumento público. El instrumento público tiene obligaciones previas, instantáneas y posteriores. El instrumento público es el documento en sí faccionado por notario para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Esa es la definición. Crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Ese es el tema del instrumento público. Y que este tema que estamos trabajando va dentro del protocolo de conformidad con el artículo 13, 29, 30, 31 y otros artículos más que vamos a ver hoy del Código de Notariado, pero como obligación previa a una escritura pública de identificación de persona, porque pública y constantemente he utilizado un nombre diferente al que aparece en mi partida de nacimiento, yo tendría que acudir ante notario a que me hiciese mi identificación de persona. Como obligación previa a la identificación de persona, yo tengo que llevar la certificación de mi partida de nacimiento y si soy mayor de edad, mi documento personal de identificación. Como obligación instantánea, el notario facciona la escritura, me la lee, la ratifico, la acepto, la firmo. La firma el notario, la sella el notario, si es que va a usar sello dentro del protocolo.
Y como obligación posterior a esta son dos obligaciones posteriores: el cumplimiento del artículo 37 de su Código Notariado y el primer testimonio para inscripción en el Registro Nacional de las Personas. Ahí está. Entonces, en el instrumento público, que fue este segundo que aclaré, que expliqué que es una identificación de persona, hay ese tipo de obligaciones y el notario no tiene que perder de vista ninguna obligación. Porque el perder de vista una obligación significa que el instrumento público puede tambalear. Y al tambalear el instrumento público, nos pueden llevar a un proceso innecesariamente que al final posiblemente, si ejercemos el derecho notarial en forma correcta, no va a pasar nada, pero nos van a poner en el problema de ir a revisar y a comparecer. Porque esto es comparecer. Comparecer en juicio. Bueno, esas son las obligaciones. Y que ustedes, dice, sepan distinguir cuáles son las obligaciones que el notario realiza. Yo di dos ejemplos, dentro del protocolo y fuera del protocolo. Dentro de las formalidades esenciales están también el artículo 31, dice, que tenemos que ver un poquito más el artículo 31 según la diapositiva, ¿va? Porque esa es la que nos guía. Artículo 31 dice, tenemos que ver el 32, el 33, 32, 33, las formalidades que ya vimos y las obligaciones previas y posteriores. Ahí está, ya vi las diapositivas, vieron que solo una miradita le damos a las diapositivas y de ahí caemos directamente al análisis. Hace 8 días entonces platicamos un poco del artículo 31 y no ahondé tanto en el artículo 31, sino pasé un poquito corriendo el artículo 31. Hoy lo vamos a platicar porque el artículo 31 nos manda directamente al tema de la nulidad, al tema posiblemente de la reposición y al tema de la enmienda del protocolo, que son temas también que ustedes tienen que tener a la vista. Formalidades esenciales, dice. Primero hacemos un análisis. ¿Qué es una formalidad esencial y cuál no es esencial? O bien pensar un poquito cuáles son los requisitos de fondo y cuáles son los requisitos de forma al momento de hacer un instrumento público. Que estos requisitos de fondo y requisitos de forma al momento de hacer un instrumento público no tienen, para los que estudian, para los que sacaron procesal penal, no tienen ninguna relación con la apelación especial, ¿verdad? En donde la apelación especial dice que se puede apelar por forma y por fondo. Eso es penal. Estos son requisitos de fondo y de forma del instrumento público. Ya hemos estado viendo y hemos estado trayendo poco a poco cada uno de los artículos que tenemos que tener presente al momento de fraccionar el instrumento público. Y como formalidad esencial, el código dice lugar y fecha de otorgamiento primero, nombre o apellido de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro, la intervención del intérprete cuando el otorgante ignore el español, la relación del acto o contrato, ¿ves? Y la firma de los que intervienen en el acto o contrato. Bueno, de todos esos, hace 8 días yo platiqué con ustedes un poquito y les dije que para mí habían requisitos esenciales que demandan la presencia de las partes para solventarlos, pero que habían requisitos especiales que a mi criterio era mi responsabilidad. Miremos uno por uno. Lugar y fecha del otorgamiento. Yo creería que ahí demanda la presencia de las partes. ¿Dónde fue donde se otorgó el instrumento público? El problema es de que si falta uno de los requisitos esenciales, en el instrumento público nos manda a hacer un trámite en la vía judicial. En el nombre y apellido de los otorgantes, ¿quién tiene la culpa de colocar mal el nombre y apellido de los otorgantes? Y hacía la referencia
de cuando en la parte final del instrumento público yo tengo la obligación de leer el instrumento público, que dice lo ratifican, aceptan y firman. Y dice, después de haber leído íntegramente lo escrito a los otorgantes. O sea, que yo lo leí, salvo que uno de ellos me diga, no, lo voy a leer yo, o lo va a leer la persona que está conmigo, yo lo tengo que colocar en el instrumento público. Entonces, y hacía la referencia del apellido González, ¿verdad? Si a mí se me designa como que yo voy a leer el instrumento público, ¿en qué momento la persona sabe que yo también puse mal el apellido González? En lugar de poner Z, puse S. Ese, para mí pues es un requisito esencial, porque lógicamente si va mal escrito, cualquier registro me lo va a rechazar. Pero un requisito esencial como para hacer comparecer a las partes en el momento de una aclaración o una ampliación, yo considero que no deben comparecer las partes, es problema mío como notario. Y si es problema mío como notario, yo debo hacer el instrumento público por mí ante mí. Así se hace. Aclaraciones y ampliaciones por mí ante mí, aclaraciones y ampliaciones donde deba comparecer o tengan que comparecer las partes. Entonces ahí, en eso, yo me quedaría en criterio, esperando el criterio del operador. Y que el operador me diga, me lo rechace, porque eso es lo que va a hacer, rechazarme la inscripción registral. La razón de haber tenido a la vista los documentos que acrediten la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro, esto no es necesario para mí que comparezcan las partes. Estoy diciendo para mí, porque ¿quién es el responsable de la representación legal que se acredita en el momento que voy a faccionar el instrumento público? Yo, porque yo lo tengo que calificar, yo tengo que calificar la representación, yo tengo que calificar el mandato, el acta notarial, tengo que leerlo para ver si tiene facultades suficientes para comparecer. Entonces, el tema es una ampliación, según mi criterio, por mí y ante mí. La intervención del intérprete, este sí es un requisito esencial que demanda su nulidad definitivamente si no se acompaña el intérprete cuando aquella persona no sabe el idioma español o no habla el idioma español. En este caso, la figura del intérprete pasa a ser un requisito esencial que merece una aclaración o una ampliación con comparecencia de las partes. Sí, mire, la relación del acto o contrato, bueno, pues estas pobres personas lo que hicieron fue una compraventa, pero en realidad esta persona lo que hizo fue prestar dinero. Y lo que hubo fue, ese tema es muy peligroso, muy delicado, y es muy de moda, les cuento. Entonces, a cada rato se aparece ese. Un llamadito 116 dice: la calificación del contrato del acto corresponde a hacerla notario. O sea, definir si se trata de un contrato de compraventa, de un testamento, etcétera. Pues el conocedor del derecho, miren que llama la atención, está muy correcta. Pues el conocedor del derecho, el perito de esta materia es el profesional, dice. En cuanto a la modalidad, puede tratarse de una compraventa al contado o bien a plazos, o en su caso, con pacto de reserva de dominio. Pero lo que llama bastante la atención y donde yo quiero hacer conciencia en ustedes es que dice que es definir, dice, que esta tarea del acto que se va a realizar corresponde directamente al notario definirla. A veces, no a veces, generalmente hay muchos procesos en donde las personas dicen, es que yo no vendí, yo presté nada más y no, y desconozco por qué no me quitaron mi terreno. Ahora, miren, jóvenes, señoritas, cuando están ustedes haciendo un instrumento público, ¿quién está con ustedes en el despacho, en la oficina? Solo el comprador y el vendedor. No hay otra persona, solo comprador y vendedor. ¿Cómo probar lo que dice la parte afectada? Cuando en primera ustedes tienen fe pública, segunda
Ustedes son los conocedores del derecho. ¿Cómo hacerle caso a la persona y decirle, sí, verdad, lo que usted hizo fue prestar dinero? ¿Y por qué se hizo la compraventa? En el campo práctico, les cuento, eso se hace mucho. Y da tristeza ver cómo a las personas les quitan sus bienes. Porque, bueno, después de la compraventa pasa el tiempo y encima paga usted el interés, ¿verdad? Del dinero, y paga la cantidad de dinero, pero como todavía no ha terminado, entonces eso es mío. Y de ahí, ¿qué viene de qué es mío? Es un juicio sumario de su ocupación, ¿verdad? Porque ahí está usted sin un título legítimo para estar. ¿Dónde está su contrato de arrendamiento? Eso sucede en la práctica. Entonces, esta tarea, ese es un requisito esencial, pero yo me quedo con ese requisito esencial, me quedo en el sentido de apelar a la conciencia del notario de ustedes, que lo que realicen en ese momento que les requirieron su servicio sea realmente y objetivamente lo que ahí sucedió. Si lo que hubo fue mutuo, eso es lo que se tiene que hacer. Si lo que los dos pactaron fue compraventa, eso es lo que se debe hacer. Si hay muchas personas como yo que recitan los instrumentos públicos, si yo recito los instrumentos públicos, así como lo hice hace 8 días, imagínense cuántas personas se los pueden aprender de memoria. De ahí que le dicen a la gente, firme aquí, firme esta copia, dice. Están firmando un mutuo y al rato, y en la copia que dice que es copia, les están pasando una compraventa o haciendo cualquier barbaridad. Entonces, el tema ese es un requisito esencial, pero es un requisito esencial legal, pero para mí moral. También agregar eso, ¿verdad? Y mire qué bonito que escribieran en relación a eso. Yo les digo siempre, escríbanle eso. Yo doy el tip, pero ustedes tienen que ahondar. De repente aparece una compañerita y mire, quiero escribir sobre eso y empiezo a ayudarle, mandar, y de repente se le olvidó. Hay muchas cosas por las que se deben escribir, se deben ahondar y se deben divulgar. Ahorita con los medios de comunicación yo divulgaría lo que escribo, pues. Lo que pasa que en mi caso es mucho más delicado porque luego podrían alegar, está emitiendo criterio de su posición, ¿verdad? Entonces, tremendo. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato, ay, eso no creo que se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Pero puede pasar, les di el ejemplo, ¿verdad? De que por platicar y que era una compraventa de vehículo con una mi amiga, y platicar, firmar, le dije, y firmó, no me fijé dónde firmó, ¿verdad? Ya firmaste, le dije, y volvió a firmar. Entonces, sí pasa, sí, pero ahí, si les faltó una firma, entonces está muy peligrosa la situación, porque ¿dónde estaban ustedes? El principio de inmediación, ¿qué pasó? ¿Se perdieron ustedes en el principio de inmediación o se fueron a tomar su café y así como yo que aquí se enfrió mi café, no me lo terminé? ¿En dónde está? Bueno, si falta una firma, esa sería una ampliación, ¿verdad? Del instrumento público y ahí tendría que comparecer la persona. Hay un llamadito aquí, 117. Dice, las firmas de los otorgantes, es decir, de quienes se obligan o bien quienes manifiestan unilateralmente su voluntad, es un acto, pero también de los testigos, dice, del intérprete o del traductor jurado y de las demás personas que hubieran, dice aquí, concurrido dentro del otorgamiento del instrumento público. Es posible que mi código ya está viejito, compañero, mi código dice que yo creo que, ay, sí, yo voy a ir a comprar otro código. Es de la tercera edición, 2008, posiblemente el 2021, 2020, no sé si el doctor Gracias González hizo su código el año pasado, voy a ir a la librería a averiguar, voy a ir a comprar mi código. Te vas a sacar tristeza tirar los códigos que ya están chiviaditos, ¿verdad? Porque no ya los tiene chiviaditos, ya no los quieren tirar. Entonces, en este tema dice que deben comparecer y firmar todos, pero imagínense ustedes que hay 5 compradores, los 5 comparecieron, 5 vendedores, 5 intérpretes o un intérprete, o cada intérprete representa un derecho. Ya vamos a aprender eso de las partes. Ya llevamos 10 personas, 12 personas, de repente pues es posible que se nos pase una firma. Si se nos pasa una firma hay que ampliar el instrumento público y no debemos pasar desapercibido eso, porque aquí la firma es de todos. La impresión digital, en su caso, la impresión digital es aquella que yo expliqué hace 8 días, que la persona no sabe o no puede firmar. Son dos temas, no saber y no poder firmar.
No saber es que soy analfabeto, que nunca aprendí a leer ni a escribir. No poder es que tengo fracturada la mano y no puedo firmar. Pero no porque tengo fracturada la mano, ay no, ni digo eso porque todo lo que digo sale cierto. O no porque el que está aquí a la par mía tiene fracturada la mano, no va a poder hacer un negocio jurídico. No, sí lo puede hacer. Sí, por eso que se coloca por eso directamente en el instrumento público, se coloca y dice, quien de momento no puede firmar y lo hace por él un testigo civilmente capaz, idóneo de mi conocimiento. Oigan, todo ese tema que hay que ponerlo exacto en el instrumento público porque algo que falte se lo rechaza. Yo hice un instrumento público hace muchos años y no puse civilmente, solo puse capaz, idóneo y de mi conocimiento, o bien la palabra civilmente. En realidad el instrumento público lo rechazaron. Lo rechazaron porque había una incongruencia en lo que había declarado la vendedora. Se les informó y, ay, que lo vamos a componer como es entre familia, que lo vamos a componer y nunca lo compusieron. Al final lo compusieron como a los 5 años, yo ya no firmé porque yo ya tenía incompatibilidad y lo ingresan al registro y después de 5 o 7 años rechazan el instrumento público porque dijeron que no estaba bien identificado el testigo. Yo leía y leía el instrumento público y decía, pero si está bien identificado también. Que el día de ahí me di cuenta que yo había obviado la palabra civilmente. Solo puse capaz, idóneo de mi conocimiento. Entonces había que ampliarla. En ese momento yo la amplié por mí ante mí. Ese es el problema mío. Fue problema mío. El registro me lo rechazó, pero empecé con el problema de que la persona compradora estaba en el extranjero. ¿Y quién iba a comparecer? Bueno, ustedes me dirán con mandato, pases legales. Pero ¿a qué hora iba a ir ella allá? Y todo el problema que se me iba a suscitar. Al final logré convencer al operador que ese era problema mío, que no era problema de las partes, para que él me estuviera obligando a que comparecieran las partes. Digan ustedes que conocí un operador y que estaba haciendo la inscripción, un tanto no conocedor de derecho. Ahorita les aseguro, yo no he ido al registro general de la propiedad desde hace más de 2 años, desde que empezó la pandemia, cero, yo no puse en pie por ahí. Pero ya todos los operadores son abogados y notarios, tienen mucho conocimiento en el tema, ¿verdad? Entonces ya es bien imposible quererlos uno convencer del criterio que uno maneja, ¿verdad? El artículo 32 nos manda directamente a analizar todos los artículos anteriores que hemos visto. El 13, 14, 29, 30, 31, el 32 dice acción de nulidad por omisión de formalidades esenciales. Acción de nulidad, de nulidad. Ya nos está mandando al campo jurisdiccional. Ya nos está mandando, espero yo, como nulidad. Esperemos que ahí no nos quedemos. Al juez de primera instancia civil. Dice, la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos, dice, da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Eso está bonito porque cuando yo ejercí notariado, yo dejé de protocolar en el año 2006. Y ya para acá me libré de la nulidad. Ya estoy, pero mire, salvada de la nulidad. La nulidad se puede dar porque ustedes desconozcan el derecho notarial. Y yo algo que les voy a decir y le he dicho siempre a mis alumnos, quien no sabe derecho civil no va a saber hacer notariado. Si no saben civil, les decía, regresen a estudiar derecho civil 1 y después vengan a notariado, les decía a mis patojos, ¿verdad? Porque el derecho civil es la base para el ejercicio notarial. De ahí, pues, hasta podría salir directamente de mí una legalización de firma en un desistimiento laboral. Estamos hablando de laboral. De ahí sale la legalización de firma en un desistimiento penal. Derecho civil es la base para hacerlo. Entonces dice,
siempre que se ejercite dentro del término, dice, de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento, y de ahí nos llama, nos manda unos llamados de atención, el 119, dice, 119, dice, sobre la denominación término, ver nota 204, dice. Entonces, vamos a la 204, como el código, yo digo que ese código es el que ustedes tienen por ahí, este que yo uso. En cuanto a la denominación término, dice, o plazo, es importante tener presente lo que establece la ley del organismo judicial. Dice 206, términos. En las disposiciones en las que se utilice la palabra término o se expresa únicamente el número de días, se entenderá que se trata de plazo. Y se estará lo dispuesto en la presente ley. Esto lo dice la ley del organismo judicial, y esto porque en muchas resoluciones se fija el término, decíamos nosotros todavía lo ponemos, les cuento, se fija el término de 5 días, dice, en el plazo que es el plazo de la distancia, colocamos nosotros. Pero ya ven que aquí, por lo menos el doctor nos manda a analizar eso, ¿verdad? De ahí que tiene el 120, 121, dices, 19, 20. La nulidad del instrumento público, a pesar de la omisión de un requisito legal, no opera en forma automática, dice, sino que ésta debe ser pedida ante un órgano jurisdiccional y éste declararla, dice. La acción debe promoverse dentro del plazo máximo de 4, arriba dice término y abajo dice, si ven ustedes el artículo 32, dice término, y miren que dice el llamado que tiene, dice, dentro del plazo máximo de 4 años. De lo contrario, caduca el derecho de promover la acción. En este tema, a mí me da mucha tristeza ver que las personas hacen negocios jurídicos, se dedican a hacer negocios jurídicos, a comprar, a vender, y pasan los años, y los mañosos esperan que pase este tiempo para accionar. Esperan que pase ese tiempo para iniciar cualquier acción a su favor, ¿verdad? Y lógicamente las personas aparecen defendiéndose después de 10 años. ¿Cómo va a operar esto? Aunque hay mucho que platicar en procesal civil en relación a las nulidades, porque también los criterios sostenidos por la Corte de Constitucionalidad también apoyan en este sentido, porque puede pasar lo que les estoy diciendo, que no se dan cuenta, y pasados 4 años, adiós, ¿verdad? No. Entonces, también hay que tener mucho cuidado cuando las personas no logran su cometido en el área civil, porque entonces lo inician en el área penal. Y en el área penal hay muchos que se quieren defender alegando cuestiones prejudiciales, así dice el Código Procesal Penal en cuanto a las cuestiones prejudiciales, son obstáculos a la persecución penal. Pero el problema es que cuando hay criterios sustentados, que cuando se inician los procesos en el área penal, deben terminar en el área penal, no porque lo que demanda la nulidad de un instrumento público solicito al juez con esta cuestión prejudicial que me lo mande a la vía civil. No. Cuando apelan les dice uno, no se puede, porque ya inició en la vía penal, tiene que terminar en la vía penal. Esos son criterios de Cámara Penal avalados por la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, ese tema de los 4 años para demandar la nulidad es bien preocupante. De ahí de que si usted le va a hacer un instrumento público a una persona que no sabe el idioma español, que no lo entiende, ¿cómo nos podría entender este tema? Y está bien, cualquiera de ustedes me va a decir ahí, pero la ley del organismo judicial establece que nadie puede alegar ignorancia ante la ley. Sí, así lo establece la ley del organismo judicial, pero en la parte práctica será así. No, señores, hay muchas personas que no saben. Miren esto de la pandemia, pues, ¿qué dice la mayor parte de gente? Que eso es mentira. Esos son los medios de comunicación los que nos quieren asustar. ¿Cómo? Si se nos está muriendo gente conocida, están muriendo amigos. Pues, tenemos un familiar ya fallecido de eso.
Se nos está muriendo la gente. ¿Y cómo? Igual es esto, ¿va? Pero en el área de saber derecho, para eso estamos nosotros los abogados. Y la ley del organismo judicial tiene un artículo donde establece que si los procesos se pierden por culpa de los abogados, ellos son los responsables y a ellos se debe demandar. También dice que si los abogados presentan recursos frívolos e improcedentes, ellos son los responsables porque ellos son los que saben el derecho. Igual es en notaría, igual es en notaría. Nosotros tenemos una función asesora porque nosotros somos los que sabemos el derecho notarial. En el artículo 33, después de que el artículo 32 nos manda a la nulidad del instrumento público, el artículo 33 dice la omisión de formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales. Eso, yo no he visto un proceso de esos, que el notario se le ponga la multa porque obvió un requisito no esencial. 121 dice, esta multa será impuesta cuando se realice la inspección del protocolo. Esto es en el Archivo General de Protocolos. El que le revisa su protocolo y encuentra un requisito, califica el instrumento público y de la calificación del instrumento público logra detectar un requisito no esencial, le pone su multa. Un proceso así no he visto, que los notarios se opongan a eso, ¿eh? No opera en forma automática, sino que esta debe ser, esta multa será impuesta cuando se realice la inspección del protocolo. Dice, en cuanto a la omisión de formalidades esenciales, de las cuales podría devenir la anulación del instrumento. Eso sí ya está muy grave. La parte o partes afectadas podrán deducir responsabilidades al notario, especialmente las que corresponden en el orden civil, es decir, a los daños y perjuicios. ¿Qué es un daño y qué es un perjuicio para nosotros los notarios? El problema es de que si nosotros somos sancionados y somos llevados a un área jurisdiccional por esta situación, ¿qué tendríamos que pagar? El contenido del instrumento público. Y si no fue el precio real que pusimos rayado, miren cómo se juega esta cuestión así tan chueca, ¿va? Cómo se mira. Si el instrumento era de 5,000 quetzales realmente y nosotros colocamos 50 quetzales, esa es la deducción de responsabilidades, daños y perjuicios. ¿Cuánto tiempo ha pasado esos 50 quetzales que no han ganado intereses, una tasa de interés bancaria, ¿verdad? Eso tendríamos que pagar, daños y perjuicios. Siempre y cuando de la inspección del protocolo. Nos toca un tema en Notariado 2, la revisión e inspección de protocolo. Y yo creo que yo les mando una hojita de todo lo que les revisan ahí al momento que van al archivo. ¿Será que alguna persona que revisa el protocolo profundiza en un instrumento público? No. Él solo revisa las formalidades, o sea, los requisitos de forma del instrumento público. Esto se va a dar cuando lea el instrumento público, pero lo hace. No, hombre, y son más de 35,000. ¿Cuántos abogados son? 30,000 abogados, no sé cuántos abogados son. Y ¿qué tiempo le va a dar? Ay, como el alumno que les digo, que no llevo tantos instrumentos públicos, les decía, mejor me vine de Guatemala, estoy haciendo notariado allá en la casa. Dice. Dará tiempo de ese tema. De ahí caemos al artículo 34, que también lo tenemos que ver. Dice, dación de fe una sola vez en los instrumentos públicos. ¿Es malo que coloquen a cada rato doy fe? No. Solamente que aquí dice, no es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas, dice, o cosas a que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una vez en el instrumento público que da fe de todo el contenido del mismo. Generalmente nosotros los notarios acostumbramos a decir, yo el infrascrito notario doy fe. Esa parte es el cierre del instrumento público.
de todo lo declarado y manifestado por los otorgantes, de haber tenido a la vista los documentos de identificación de los otorgantes, de haber tenido a la vista el título con el que se acredita la propiedad del inmueble que se enajena, y de haber leído íntegramente lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, registro, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Punto. Doy fe, colocamos otra vez. Aquí dice, no hombre, ¿para qué puso 2 veces 2 doy fe? Pero así lo hacemos. ¿Es malo colocar tantas veces doy fe? No. ¿Es antitécnico hacerlo? Sí, porque el artículo 34 pues dice aquí, tienen llamadito, creo yo, este artículo, sí, 122, no es raro comprobar, dice, que en algunos instrumentos notariales como actas de legalización de firma o de documentos o bien en actas, algunos notarios anotan, dice la expresión, doy fe más de una vez, lo cual como establece este artículo no es necesario. El asunto es de que dice, mire, por favor, el código no está para que nos peleemos con el código. ¿Cómo me voy a pelear con el código? Yo doy gracias enormes al doctor Gracias González, si alguno de ustedes lo conoce, háganme el favor de decirle que estoy muy agradecida con su código porque este me ha podido permitir darles clases, porque me orienta, que no se me, aunque a veces se me olvidan y los compañeros empiezan a preguntar y ahorita antes de que a las 10 en punto voy a revisar el chat para ver si hay preguntas, entonces lo que no alcancé a decir lo digo ahorita. Pero miren esto, dice el 34, por eso es que yo siento que hay un código mejor redactado, moderno. No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria. Estamos hablando de escrituras. El artículo 34 dice escrituras. Protocolo. Instrumento público. Ahora miren el llamado, o le oigan el llamado. No es raro comprobar que en algunos instrumentos notariales, como actas de legalización de firma, el autor de los pies de página del código utiliza como sinónimo la escritura, el instrumento notarial y la acta de legalización la separa. Pero sí como que estuviera diciendo instrumentos notariales, cuando yo les estoy enseñando cuáles son los instrumentos públicos, escrituras públicas o cartulaje, y que yo les dije que se tomaban en la práctica como sinónimos, pero miren el llamado que él hace. Él nos está explicando los instrumentos notariales, pero también se está trasladando a las actas de legalización de firma o de documentos, dice, y que se colocan más de una vez doy fe. Este llamado que él nos hace en el código, pues algunos tienen el código, que yo sé que lo tienen porque lo subieron al chat que tenemos. Este llamado es fuera del protocolo, obviando la palabra instrumentos notariales. Yo en lugar de instrumentos colocaría documentos notariales, porque el documento notarial abarco dentro y fuera del protocolo. Pero cuando no se preocupen que en el privado no les van a preguntar esto, esas son aclaraciones que les estoy diciendo, tampoco los voy a querer equivocar en las preguntas, que ya no son las mismas preguntas, ¿va? Quererlos equivocar en las preguntas, haciendo ese tipo de diferencias, no, porque ya vemos que cualquiera me podría decir al momento de contestar, atacar, ¿verdad? Y con sobrada razón, porque uno de docente es el que menos tiene la razón. Cuando uno pregunta es el que menos tiene la razón la tienen ustedes estudiaron. Podría decir, mire, si estamos trabajando con un libro de texto, con un código, con pie de página, y vea que dice el código de pie de página, está como que está en contra del artículo 34, o sea, tiene una posición contraria al artículo 34, ¿verdad? En sí, el artículo 34 no es necesario que coloquemos nosotros en cada uno de cláusulas, doy fe, con una vez basta. Eso sí, si no lo pone una vez, se lo rechazan. Se los digo porque a mí me rechazaron un instrumento público porque me faltó la palabra doy fe.
Y entonces solo después del punto puse doy fe y tuve que volver ahí a fotocopiar, porque en ese tiempo que yo hice eso no había escáner. Ahorita no lo pueden hacer. Ah, ya, claro, eso, porque si no van a decir, la ley lo dijo. En el tiempo que a mí me pasó el asunto, no había escáner. Y entonces yo retiré el documento, coloqué el doy fe, el problema mío, ¿eh? Coloqué el doy fe, volví a imprimir y lo llevé y no pasó nada. Ahorita se lo rechazan porque no pusieron doy fe. Lo que tienen que hacer es una aclaración o una presión, porque eso ya está fotocopiado, ya está subido al sistema. Y entonces a la hora que ustedes quieran remendar el instrumento, podrían caer en una nulidad o falsedad. Ojo, eso no lo van a hacer. Más que, bueno, aclaramos que por mí ante mí, eso es por mí ante mí, aclaro que en el instrumento público tal, obvié colocar las palabras de fe, por lo que por medio de este instrumento aclaro y amplío, esa aclaración y ampliación, aclaro y amplío de que todo el contenido del instrumento público en mi calidad de notario doy fe. Esto 35 dice, promoción de juicio para declarar la nulidad del instrumento público, dice responsabilidades civiles del notario. Dice, para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios que estamos trayendo el artículo anterior contra el notario con nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado, oído y en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. Y tienen llamado 123, con lo cual se garantiza el derecho constitucional de defensa a favor de todo profesional. El derecho de defensa es uno de los principios constitucionales que a ustedes se les ha enseñado 1.000.000 de veces. Ustedes en todos los cursos que llevan en su pensum para abogados y notarios, solo quiero ver aquí hasta dónde me quedo, 33. La diapositiva no tiene lo que estoy hablando hoy, la diapositiva no tiene el artículo 35. Yo aclaro que la diapositiva solo tiene 33, pero estamos hablando del 35 y el 36. Todavía nos vamos a atrever a hablar del 35 y el 36. Este se refiere directamente al derecho de defensa que tienen todos los seres humanos, no solo los habitantes de Guatemala, todos los seres humanos. Nadie puede ser condenado a nada sin haberle dado la oportunidad de defensa. Este es un derecho constitucional que permite que si esas cosas suceden, sea la persona a través de una acción constitucional de amparo, sea resarcido los daños que se cometieron. A esto se refiere. Entonces lo que quiere decir es de que para pedir la nulidad del instrumento público hay que llamar al notario y hacerle ver, mire, se está pidiendo la nulidad por esto y esto. Hay muchas personas que en el campo procesal, les puedo yo decir que cuando plantean una acción de amparo, dice leyes violentadas, no, ni dicen ley, yo soy la que utilizo violentada, leyes violadas, dice la ley, no me gusta esa palabra. Artículo 12 de la Constitución, es derecho de defensa, ¿verdad? Ese es el artículo. Entonces revisamos, es lo primero que revisamos. Bueno, ¿en qué momento no le dieron oportunidad de defenderse? Y entonces vemos de que la primera, cuando les notifican la demanda, sí comparecieron contestándola en sentido negativo. Y que aparece y de repente aparece un recurso. Y que de repente que piden reposición en penal, nulidad en algunos otros, en laboral, aclaraciones, ampliaciones, revocatoria, y que aparecen todos los cursos, todos los recursos de las áreas de los que las personas han hecho uso. Entonces no hay tal derecho de defensa violentado. Entonces, la acción constitucional de amparo lo que hace es que uno inmediatamente suspende la acción, porque ahorita ya nos dan chance a suspenderla. La cuestión de suspensión de las acciones constitucionales de amparo es, generalmente es mucho el criterio del tribunal. Y a veces no pega, ¿va? A veces uno dice pues, que es que suspenderla por esto, y a veces dice la Corte de Constitucionalidad, que es el tribunal de segunda instancia en una acción de amparo, cuando se lleva en sala o en juzgado.
Dice, no, sin lugar esto. Pero el derecho de defensa se evidencia violentado cuando efectivamente no le han dado chance de comparecer, o aquel pobre comparece contestando en sentido negativo, se rechaza in limine. Hay rechazos in limine que sí proceden, que sí, así deben ser, pero hay rechazos que hay una violación al derecho de defensa, que es evidente la violación al derecho de defensa. Entonces, el artículo 35 se refiere a eso, ¿verdad? El artículo 36, el notario dice, pondrá al margen de la escritura matriz, dice, razón de haber autorizado otra escritura. Y con eso terminamos este tema. Que la adición, le dice, aclare, modifica o rescinda. Esto quiere decir que el notario, cuando hace una aclaración, no hay una hoja de protocolo aquí, no hay ninguna hoja que está, no, ya sucia. Pero no es protocolo, es simulacro de protocolo. El notario pondrá al margen de la escritura matriz. Esta es la escritura matriz, ¿sí? Solo mis uñas no las miren porque no he ido a que me las componga. Hasta hoy voy a ir. El notario pondrá al margen de la escritura matriz, digamos que esta es mi escritura matriz, dice, razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, la aclare, la modifique o rescinda. Yo me quedo. Adicción, aclaración, ampliación, modifique o rescinda. ¿Cuál es el margen? Aquí mire. El notario tiene obligación de colocar en la escritura ampliada, aclarada, modificada, adicionada, rescindida, por medio de escritura pública número 5, autorizada el 7 de agosto del año 2021, la presente fue ampliada, la presente fue aclarada, fue modificada, fue adicionada, fue rescindida. Esto es una obligación notarial que para mí, si fuera revisora de protocolo, en el archivo general de protocolos que les cuento que me dan, ojalá que alguien me vea a terminar mi trabajo en el organismo judicial y me lleven a trabajar al archivo general de protocolos para ir a hacer esto. Miren que ay, yo estaría feliz ahí revisando el protocolo de los notarios. Ahí sí es un objeto de una multa de las que acabamos de ver. Que el notario tenga una ampliación y es fácil detectarlo, el revisor de protocolo, con solo ver el índice. Yo solo me iría al índice y miraría, esta fue ampliación, porque el índice en una de las columnas donde dice otorgantes, en donde dice objeto, se coloca aclaración de escritura. Entonces me iría y regresaría a la escritura ampliada y si no tiene la razón, le coloco su multa. Eso no es objeto de nulidad, ¿verdad? Es objeto de una multa. Entonces, tenemos obligación de que cuando ampliamos, aclaramos, modificamos o rescindimos un instrumento público, hacer la anotación. ¿Con qué se haría? Yo digo que si lo hacemos con lápiz, que eso sería lo más correcto, porque el protocolo no es nuestro. Posiblemente se nos podría borrar si lo hacemos con lápiz. Como podríamos ampliar el instrumento público el mismo año, o hacer cualquiera de estas circunstancias el mismo año que estamos cartulando, yo creo que lo haríamos con máquina, porque en la impresora no va a caber. Ninguna impresora cabría, no sé. Tal vez ustedes tienen ya más modernas las impresoras. Lo haría con una máquina de escribir. Ahí colocaría la hoja y lo pondría. Pero también con letra muy bonita, muy caligráfica y muy preciosa, como se puede llamar, lo haría con lapicero. Al margen. Colocaría ampliada mediante instrumento público número tal de tal fecha. Solo eso. Aclarada mediante instrumento público. Por supuesto que eso lo haría yo a máquina si hiciera la ampliación en este mismo año, pero si la voy a hacer el otro año cuando ya mi protocolo está empastado, no hay para dónde que entrarle al lapicero y a la mano. Pero hay que cumplir el artículo 36 de su Código Notarial. Para platicar del artículo 37 del Código Notariado, todavía no, en 2, 3 semanas más vamos a platicar del 37, largo el tema, pero el 36 tiene un llamado, dice 124, así por ejemplo, dice,
Razona los testimonios o certificaciones del registro de la propiedad de los bienes afectos en una compraventa. Ve el numeral 9 del artículo 81. Dice, bueno, vamos a ver el 81 para ver si se adapta el 81 a nuestro tema del día de hoy. Si no se adaptan, ya ni lo leemos mejor, porque no... Pues dice que el director del archivo al extender los testimonios, dice... Extenderá testimonio de los instrumentos públicos, practicar la inspección de los protocolos. Ahí está el tema, mire. El tema de nosotros. Y la multa. Cuando hace la inspección de los protocolos, es cuando se puede dar cuenta que no cumplimos con hacer la anotación al margen. Y en fin, conservar todo el protocolo. Para finalizar entonces, compañeros, ya estamos a un poquito más. Dentro de las obligaciones previas y posteriores que yo inicié hablando con ustedes, la diapositiva sí tiene la legalización de firma como previo, documento de identificación instantánea también. Por último, tiene 5 preguntas que son únicamente para nutrir su conocimiento, para nutrir la cápsula queda de 15 minutos que ustedes pueden ver en la U, en la plataforma de la U, la hora y media que platicamos, pero si quieren, como se puede, ¿verdad? Porque hoy sí podemos platicar de las preguntas. Dice, el número de orden, lugar y fecha de otorgamiento, nombres y apellidos forman parte de las formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Eso se los da a ustedes el artículo 31. ¿verdad? Las palabras por mí, ante mí y ante mí forman parte de los instrumentos públicos. Sí, porque yo he platicado con ustedes ahorita de las aclaraciones y las ampliaciones que dice por mí y ante mí, y en algunas veces que son requisitos esenciales en donde deben comparecer las partes, pues tiene que ser ante mí, ¿verdad? La omisión de las formalidades esenciales de los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su enmienda. Algunas veces sí, alguna vez la pregunta es bastante ambigua, ¿vale? No sé qué contestaron los compañeros el año pasado, pero la enmienda está claro, ya hace 8 días platicamos cuándo opera la enmienda y hoy platicamos cuándo opera la nulidad, ¿verdad? Al omitir formalidades no esenciales de los instrumentos públicos, el notario es sancionado con reponer el o la hoja de papel sellado especial para protocolos. Esa es la resolución judicial, ¿verdad? En donde el juez declara con lugar o no la reposición, pero no la hoja. ¿verdad? El notario no puede decir, bueno, aquí está esta hojita y aquí la repongo. No, ¿verdad? Un poco ambigua la pregunta, un poco sugestiva la pregunta. Las obligaciones instantáneas a fraccionar el instrumento público son los documentos de identificación personal de los requirientes. Las obligaciones instantáneas a fraccionar un instrumento público, dependiendo del instrumento público de que se trate, así serán las obligaciones previas. Si yo voy a realizar una donación de bien inmueble como obligación previa, yo puedo pedir el título de propiedad para revisar el instrumento. Pero puedo no pedirlo porque aquella persona puede decir, mire usted, yo soy dueña de la finca número 5, folio 5, el libro 5, y mi casa está ubicada en tal y quiero que me haga la donación. Ahí no hay tal obligación previa. Es más, ¿dónde está el título de propiedad ahí para cumplir con la obligación posterior? No lo tengo. Entonces yo tendría que ir al registro general de la propiedad a ver esa finca y tener como obligación y tener como título de propiedad a la vista el libro del registro general de la propiedad. Entonces, en cuanto a los instrumentos públicos y en cuanto a las obligaciones previas, de instrumento público en instrumento público varía la obligación previa. Lo que no les va a variar nunca es la obligación instantánea, que es faccionarlo, que se los firmen, firmarlo ustedes, pero previo a las firmas, leerlo. Leerlo ustedes o dejar que alguna de las partes lo lea. Generalmente
Las partes les gusta que uno lo lea, pero de ahí dice, quiero ver. Y las partes lo leen, ¿verdad? Así funciona. Bueno, veo el telegrama y tenemos muchas preguntas. Ahí pienso yo, buenos días, dice, entre las más modernas, dice, PBA, dice, una laptop, trae más puertos de conexión, incluidos USB. Ah, qué chulo este verde, informe un poquito. La mía es de la manzanita, pero yo creo que esa es la que menos trae todas estas cosas, porque lo que los obligan estos bandidos de la manzanita es a que uno vaya a comprar las cosas, ¿verdad? Y ya ven usted, es tan chulo aquí, les agradezco mucho que aquí ya está lo que mandó Indira, miren, ya yo lo iba a subir, ya lo subieron ustedes, es a lo que se refiere la LIC. Muchas gracias, compañerita. Bea, le agradezco mucho todo el apoyo. Dice, ¿qué diferencia hay entre una escritura pública y un documento privado? Todavía tengo minutos para resolver, 5 minutos. La diferencia entre la escritura pública o instrumento público es que se hace dentro del protocolo, en hoja del protocolo, y el documento privado es en papel bond. Generalmente muchos documentos privados son con firma legalizada y muchos sin firma legalizada. Ya cuando vimos hace 8 días lo relacionado con las protocolizaciones, vimos los dos temas que se deben protocolar, y uno de ellos los documentos privados que no tienen firma legalizada. Y yo aconsejo que hay que protocolarlo para darle más certeza, porque sin firma legalizada no está tan seguro el asunto, aun y cuando ahorita les acabo de explicar que el notario da fe de las firmas, más no del contenido del documento. Entonces, para que estemos más tranquilos con nuestros clientes, protocolemos. La diferencia es clarísima, uno es en papel bond, otro en papel sellado especial para protocolo. En un documento privado los clientes se lo llevan, el papel de protocolo, la escritura matriz les queda a ustedes, en papel de protocolo ustedes extienden testimonio, en documento privado no extienden testimonio, aquel que se puede perder, ¿verdad? Dice, el registro pero fue trasladado al edificio del Roble ya hace unos meses. Dice, ya vieron que, pero yo ya vi que fui muy clara, Adrián, cuando dije tengo 2 años que no voy al registro de la propiedad, les dije, entonces el de la Motufa fue trasladado al edificio del Roble, dice ahí para todos, mire. Ahora, lo que le faltó a Adrián, que nos diga, por lo menos a mí, ¿verdad? Que yo no mucho me mantengo aquí en Guatemala, ¿cuál es la dirección del edificio del Roble? No sé, el Roble es el de Seguros del Roble, ¿será ese? Bueno. En Cobán hay agencia, dice, no vamos a Zacapa, dice, no, en Cobán, en todos los departamentos hay agencia del Registro General de la Propiedad. Las primeras sedes directas para el Registro General de la Propiedad, una de ellas era de Teculután, Zacapa. Oye, no, ¿verdad? Se expandió eso. Y bueno, para nosotros los notarios, que dicen algunos los notarios, que se tarda mucho cuando uno no va al registro, dice, se tarda mucho. No, se tarda el término de la distancia en lo que trasladan los documentos y las peticiones, 1 o 2 días más, no es tanto, ¿verdad? Registro General de la Propiedad en la capital hay 3, dice, zona 1 Robles, zona 3, sede 33 en Avenida Reforma, dice, sede del segundo registro estaba en zona 1 y actualmente se encuentra en el edificio del Robles. Sí, Adrián, fíjese que yo fui a solicitar mi certificación hace como un año y medio de un terreno de AE San Marcos, y efectivamente ya la sede del segundo registro en zona 1 ya no estaba ahí. Sí, muchas gracias. Está en Quetzaltenango, ¿verdad? La sede del segundo registro de la propiedad está en Quetzaltenango, está a la par, ¿verdad?, del Centro Regional de Justicia. Dice, en zona 6, Chiquialto, dicen Quetzaltenango como referencia a la parte de Torre de Tribunal. Gracias, Vilmar Miranda. Zona 2 dice, son 2 registros, zona 1 Ciudad y zona 2 de Xela. Muchas gracias. El primero se llama Registro General de la Propiedad de aquí de Guatemala, y el de Xela, segundo Registro General de la Propiedad. ¿Qué impuestos se pagan por la compra y venta de un bien inmueble sobre el valor de la transacción, Luis? El impuesto que se paga al comprar un bien inmueble, si es primera venta, 12%. IVA. Si es segunda venta, 3%. Timbre. Ahí no hay igualdad. Ahí hay una desigualdad. ¿Por qué unos pagan 12 y otros 3? ¿Y por qué la donación paga 12? Mire, bonito tema para que escriba. Vean. Buen día, una pregunta. ¿Será legal lo que hacen algunas personas que al ver que está por morir el dueño de una propiedad, por ejemplo, una señora, y vienen sus hijos, llaman a un notario para que les realice un traspaso y evitar llevar un intestado después del fallecimiento, y que a veces en casos
en algunos casos cuando llega el notario la persona ya ha fallecido. Mire, eso es totalmente arbitrario, ilegal, injusto, inmoral, porque fíjese que si usted va ahorita para que le firme una persona que tiene, digamos, lo que está de moda, ese virus ingrato, y esta persona está con oxígeno, estaría lúcida esa persona para firmar. Está con oxígeno, está traumada, ya solo le dicen a uno que tiene eso, dice que ya es para morir, Dios nos libre, estaría en sus cabales. Eso es incorrecto. El problema que se le va a dar como notario es de que si se logra probar con informe médico que la persona ha estado desviada de su mente desde hace 2, 3 días, la escritura va a ser falsa. Por eso es que ahora muchos hospitales, le cuento, muchos hospitales ya no dejan entrar a los notarios. Antes podíamos entrar y salir, ahora ya no, porque precisamente van a eso. Y sí, lo hacen precisamente para evitar un proceso sucesorio intestado que a la larga puede ser largo y puede ser de pleito, porque si los herederos no están de acuerdo, puede ser de pleito. Y si el evaluador lo evalúa con un precio más alto del que está en las escrituras, ¿cuál van a tomar en el proceso de un intestado? Yo tendría que tomar el que dice el evaluador, porque para hacer un intestado tiene que ser un evaluador autorizado que tiene registro, que tiene número, y ese tiene que ser el que me dé vicario. Y el precio que se pone es ese, no se vale poner otro precio. Bueno, aquí mandaron unos documentos, ya les voy a leer los documentos, muchas gracias, auténtica de firma. En caso de ser necesario un intérprete al momento de elaborar un instrumento, ¿cómo se coloca en el instrumento? Primera, declara el señor Juan Pérez por medio del intérprete, fulano de tal, así se coloca. Este es el código que está utilizando la LIGDA, sí, sí, ese es, compañeros, ¿no sabéis qué es eso? Sí, pero el de ustedes es una edición nueva. Ay, los felicito porque el mío es una edición 2008. Bueno, aquí terminamos entonces. Esta mal recuerdo, me costó 125. Muchas gracias, compañera. Ay, tan chula ella. José Zacarías de una vez me mandó el precio. Lo voy a ir a comprar, mi amigo. Un ejemplo de una ampliación, ahorita se los mando. Dice ahora con las certificaciones en línea salen súper rápido y ya no se necesita ir al registro. Sí, pero por lo menos la inmovilización de bien inmueble se está tardando 45 días, ¿viera usted? Sí, hay cosas rápidas y cosas no. ¿A qué se refiere el artículo 36 donde dice y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista? Dice, eso se refiere, rapidito, eso se refiere que cuando yo hago una compraventa y tengo a la vista el título de propiedad del que está vendiendo, tengo que razonar el título. Voy a ver si tengo un título aquí, les voy a mandar una foto, dice, el día de hoy por instrumento público número 5, autorizado en esta ciudad el 5 de agosto, la totalidad del inmueble que ampara el presente testimonio fue vendido al señor fulano Etre. A eso se refiere el artículo 35, de que tengo que razonar los títulos que tuve a la vista. ¿Y esto para qué, corriendito? Para que usted, si ya vendió ese terreno, no se va a llevar esa escritura a venderle a otro. O si vendió 100 metros de ese terreno, queda en esa razón que le quedan 400 nada más. Para eso se razonan los instrumentos públicos, pero ahora muchos notarios sacan una cantidad de testimonios, ¿verdad? Pero ustedes no lo van a hacer porque ustedes están recibiendo el curso conmigo, no tienen por qué hacerlo. Bueno, se nos fue el tiempo, pues, y estamos aquí a la orden y los veo el próximo sábado, que sería la clase última para que ustedes procedan a hacer su primer examen parcial. Les cuento que ya mañana tengo que mandar las preguntas y si tienen alguna duda en el momento del examen, pregunten. Tampoco se las voy a decir, pero los voy a orientar. ¿Bien? Cuídense mucho. Detener la grabación, dice aquí. Y ahorita vamos a detener la grabación. Cuídense, hasta luego.